Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a internarnos en la lección 7, vibración desintegradora, del quinto curso avanzado, Misión de Amor. Pero antes de comenzar con esta lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La lección 7 nos dice que cuando un ser ha llegado a un punto en que ha agotado sus posibilidades de reacción y continúa vibrando en negativo, es descendido de plano. Y si continúa en esa vibración negativa en el plano al cual ha sido descendido, continuará descendiendo de un plano a otro hasta llegar a un plano de primeras encarnaciones humanas. Si todavía continúa vibrando en negativo, el ser es desintegrado. Aquí es necesario tener en cuenta la acción que tienen el todo o espíritu y la partícula espiritual, alma, durante el proceso de descenso de planos. Recordemos que no debe considerarse a la partícula espiritual separada de su todo espiritual. La partícula y su todo son uno, y así como el todo va adquiriendo sabiduría mediante las experiencias que realiza a través de la partícula que proyecta a los planos de encarnación, también es responsable de la acción contraria a la ley realizada a través de su partícula encarnada. Y al absorber esta, en virtud de esa acción, vibraciones negativas, que si bien no pueden negativizar su esencia espiritual, la debilitan más y más. Esa presión negativa en su partícula tiene doloroso y perjudicial efecto en el todo espiritual. La vibración de la partícula se transmite a su todo, igual que se transmite a la partícula la vibración del todo. La partícula no está separada de su todo, ni trabaja separada de éste, de manera que lo que ocurre a la partícula lo siente el todo, pues la partícula espiritual es como un tentáculo vibratorio, retráctil, que el ser proyecta de sí mismo al plano inmundo en que debe experimentar. Finalizada la experiencia, lo retira y el tentáculo vibratorio desaparece como tal. Cuando debe realizar nuevas experiencias en otro mundo, en el mismo o en otro plano, el todo proyecta un nuevo tentáculo, con las vibraciones espirituales que reclaman las nuevas experiencias. Por consiguiente, la vibración de descenso está también en el todo, y esa vibración imposibilita en el reclamo de la energía superior que los seres reciben constantemente como respuesta al esfuerzo de progreso evolutivo. La partícula espiritual encarnada, al ir progresando, va requiriendo del propio todo vibraciones de progreso, que significan el ritmo natural, pero descendiendo está en oposición a la ley de evolución y progreso, y el todo debe comprimir su ritmo vibratorio y por lo tanto disminuye su energía para adaptarse a vibraciones que son inferiores. Por otra parte, el todo ya no recibe energías de planos superiores, porque su posición desacorde con la ley no le permite reclamarlas. En el proceso de descenso,
el todo permanece en el plano que le corresponde. Es la partícula la que debe ir descendiendo los planos. El todo no retrocede en su progreso, aunque la partícula se vea obligada a descender los planos, hasta que, agotadas todas las posibilidades, llega el momento de la desintegración, la cual se produce desde el plano donde mora el todo espiritual. Cuando llega ese momento, el ser en su partícula ya ha descendido al máximo a planos inferiores. En cada descenso de plano que debió efectuar, la partícula requirió un gran esfuerzo de su todo, que también ha ido perdiendo fuerzas, porque para ir descendiendo de plano, la partícula presiona a su todo en sentido inverso a la ley de progreso, y el todo se ve obligado a transmitir paulatinamente a su partícula encarnada la energía que adquirió como producto de las experiencias realizadas en su avance evolutivo. En cada uno de los planos a los cuales la partícula va descendiendo y, además, fuerza adicional para que la partícula pueda adaptarse y trabajar en un plano inferior al que le corresponde. Así, a medida que la partícula debe ir descendiendo, se va debilitando el todo, porque como no está en movimiento de progreso, no recibe energía de los planos superiores y en consecuencia se ve reducido a su propia energía, que va disminuyendo cada vez más. Llegado el momento en que debe producirse la desintegración, ese momento, a través de la ley de causa y efecto, reclama de la ley de amor universal, en su aspecto de justicia, una vibración especial, y entonces llega la vibración desintegradora. Pregunta: ¿qué debemos entender por llegado el momento? Explicación: se refiere al punto alcanzado por el ser, que es el que origina el reclamo a la ley. El reclamo es por ley. Al llegar el ser a ese punto de descenso, o sea, el momento de la desintegración, esa vibración atrae la vibración desintegradora. Cuando un ser desciende a un plano inferior, está en ese plano con la mayor capacidad que ha adquirido antes en él. Y esa es la ocasión que le brinda la ley de reaccionar con más inteligencia de la común en ese plano y menos incidencia negativa. Porque la ley no lo desciende por castigo, sino para darle oportunidad de reaccionar positivamente. Pregunta: cuando una partícula espiritual es descendida de plano, ¿deja en el mundo que abandona las vibraciones negativas generadas durante sus encarnaciones, cuyos rastros se encuentran en los cuerpos físicos invisibles básicos? Explicación: los cuerpos físicos invisibles básicos se disgregan reintegrándose las sustancias que los conforman a sus respectivos planos, y la necesidad kármica dolorosa que esos rastros marcaban en ellos acompaña a la partícula espiritual como necesidad kármica, pues es deuda con la ley, cuyo pago la ley le demandará cuando haya encarnado en el nuevo planeta. Pregunta: ¿podría ampliar lo que se refiere al suministro de energía a la partícula espiritual por parte de su todo durante el descenso? Explicación: mediante las experiencias que ha cumplido en los diferentes planos al ascender, el todo ha ido adquiriendo energías propias. Al descender de plano en su partícula,
El todo debe suministrarle su propia energía para que la partícula pueda actuar y, además, la energía necesaria para adaptarse al nuevo plano. Esas energías, el todo no las repone, porque como es actuación opuesta a la ley de evolución y progreso, el todo no puede reclamar y por lo tanto recibir energías de lo superior. Cuando la partícula está actuando en negativo, el todo le transmite solo el mínimo de energía y la partícula no está en condiciones de poder reclamar y recibir, como ocurre cuando trabaja de acuerdo con la ley. Con el todo ocurre lo mismo con respecto a los planos superiores. Mientras la partícula espiritual encarnada que, a requerimiento de sus cuerpos físicos invisibles, actúa en negativo y por lo tanto absorbe vibraciones negativas que la presionan, está viviendo en el plano que le corresponde. Se va debilitando porque no recibe energías de su todo. Y cuando se lleva a cabo el proceso de descenso de plano, ella se libera de todas las vibraciones astrales de ese mundo y de ese plano. Y es el todo quien actúa y suministra a su partícula la energía que corresponde a la vibración de ese otro plano inferior en que la partícula deberá actuar. Mientras está viviendo la partícula en el plano que le corresponde y va cediendo a la presión de sus cuerpos físicos invisibles que vibran negativamente, lo cual va colocándola en posición opuesta a la ley, va debilitándose más y más, hasta llegar al punto de prácticamente carecer de fuerzas. En esa situación, su reclamo a su todo no tiene efecto, porque no está de acuerdo con la ley. El reclamo, acorde con la ley, es para progresar, y estando dominada por la presión de las vibraciones negativas y sin la voluntad de acción de bien necesaria, la partícula espiritual no puede reclamar debidamente y se va debilitando, porque de su todo recibe solo el mínimo indispensable, es decir, energía de vida y energía para la adaptación al plano en que está actuando. Cuando la partícula debe pasar a un plano inferior, el todo tiene que suministrarle de sí mismo la energía necesaria para que pueda actuar en el nuevo plano, porque como está en oposición a la ley de evolución y progreso, el todo tampoco puede reclamar de los planos superiores. Por lo tanto, suministra a su partícula espiritual las energías que adquirió mediante las experiencias realizadas anteriormente en ese plano. Y como esa energía no se repone, también el todo se va debilitando. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos. Muchísimas gracias.